Salom, salom a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio número 25 de este ciclo tan hermoso llamado Curso de Leyes Noágidas, donde explicamos, desarrollamos y ordenamos todas las normas e instrucciones de Dios para nuestra vida. Obviamente, siempre enseñando a partir del libro del Rabino Weiner, 7 Principios Divinos. Este espacio está dedicado por el Gran Templo Paso de Buenos Aires, y por todos ustedes, aquellos que durante la semana se contactan con nosotros y nos dicen, Rabino, quiero ser partícipe y protagonista de la difusión de la luz de la Torá. Quiero apoyar al movimiento Noágida. Quiero que cada vez más monoteístas puedan acceder a cursos donde se respondan las preguntas en vivo, se graben las clases y se mantengan en línea para compartirlas con miles de personas durante la semana y durante el año. Comenzamos esta clase número 25. Luego, con la clase 26, vamos a culminar las normativas vinculadas a la prohibición de idolatría, y después comenzaremos otras temáticas dentro del Código Noágida, que es muy extenso. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y fundamental, en el cual muchas veces la gente se equivoca, incluso aquellas personas que enseñan leyes noágidas pero que no son expertas. El tema se llama Situv, y vamos a explicar de qué se trata, por qué es tan importante y por qué debemos estar advertidos para no caer en ello. Todos los que están viendo esta clase en diferido pueden dejar sus preguntas en mi WhatsApp y nosotros siempre contestamos. Explicamos anteriormente que, entre los sabios, este es un tema en debate. Eso no quiere decir, de ninguna forma, que lo que vamos a decir a continuación sea una ley normativa consensuada. Vamos a ir leyendo el texto del libro, pero para sacar una conclusión final tienen que esperar hasta el final, porque vamos a ir desarrollando el tema. Hay ciertas opiniones que indican que una persona noágida no tiene prohibido el concepto de Situv. Situv, en hebreo, significa literalmente asociación. Se refiere a creer que, aparte del Eterno en su estado absoluto, existe otra cosa con cierta influencia. No nos referimos necesariamente a considerarla como otro Dios, sino a pensar que existe otra energía, un destino o algún tipo de fuerza que la persona cree que corresponde respetar, de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, hay ciertas personas que creen en Dios, único y sin forma corporal, pero paralelamente, por temas culturales o porque así fueron criadas en su familia, creen que hay otra fuerza gravitante en el universo. Por ejemplo, como hoy se habla de la fuerza de las energías, de las vibras, del destino, de los astros, o quizás de algún tipo de fuerza extraterrestre o intraterrestre. Lo que sea. La persona cree en eso y cree que corresponde prestarle atención, aunque no lo sirva. No es que lo sirve como a un ídolo, pero cree que eso también tiene una influencia. La persona dice, yo creo en el Eterno y soy monoteísta, pero también creo en otra cosa que no es una idolatría, sino una influencia, unas energías. Entonces, mientras no sirva a eso y no lo considere como un Dios, según ciertas opiniones, el noágida no tendría prohibido creer en ello. Ahora bien, esto no quiere decir que sea conveniente ni que deba hacerlo. Quiere decir solamente que, según esas opiniones, no estaría prohibido para el noágida. Ahora, ¿por qué se le da este permiso al noágida? Obviamente, en el pueblo judío esto es algo inconcebible. Se le da cierto margen al noágida porque muchas veces las cuestiones culturales y familiares que hay que desaprender vienen muy impregnadas, muy arraigadas, y es muy difícil expulsarlas de golpe. Por eso la Torá es tolerante ante la diversidad de las culturas. Y acá nuevamente tenemos que dividir entre lo que es norma y ley, y lo que es conveniente o ideal. Obviamente, la persona no puede servir a ningún tipo de fuerza de la naturaleza, elemento o cosa. Sin embargo, puede suceder que la persona diga en su corazón, mira, tal o cual cosa tiene algún poder, alguna energía o alguna relevancia. Obviamente, al momento de jurar o prometer, la persona no puede poner a ese otro elemento, al Situv, en el mismo pedestal o nivel que al Eterno, creador del cielo y de la tierra. No puede jurar por el Eterno y por las energías del karma, o por cualquier otra cosa semejante,
porque estaría colocando en un mismo nivel y en una misma oración al Eterno junto con esa otra cosa en la que, según algunas opiniones de los sabios, tendría permitido creer. Consecuentemente, está prohibido jurar en nombre de un Situv. Obviamente, está de más decir que está prohibido asociar el nombre de Dios con el nombre de una idolatría dentro de una misma frase. Es decir, no corresponde decir, creo en Dios y creo en tal idolatría. No la voy a nombrar, porque no corresponde mencionarla en la misma frase. Es como decir, creo en mi esposa y creo en mi amante. El monoteísmo más absoluto de la Torá nos exige no poner en un mismo pedestal al Eterno con nadie más. Y si, de acuerdo con ciertas opiniones de algunos sabios, creer en un Situf estaría permitido para un Noágida, y de acuerdo con otras opiniones no estaría permitido, aún así debemos entender el punto con claridad. Si vos, en tus convicciones, crees que hay cierta fuerza de la naturaleza, del aire, de la energía o de lo que sea, y le das alguna importancia, según ciertas opiniones eso no se te prohíbe. Pero no podés servirlo, no podés venerarlo y no podés hacer una expresión que indique adoración. ¿Qué sería una expresión de veneración? Como dijimos, jurar en nombre de eso, o recitar una frase donde se diga, creo en A y en B, poniendo ambas cosas en un mismo plano. En religiones que no son monoteístas absolutas, como si lo es el monoteísmo de la Torá, basado en los 13 principios de Maimónides, se ve este tipo de inconsistencia. Por ejemplo, en religiones inventadas como el Islam, se pronuncia el nombre de Dios junto con el de Mahoma, su sirviente o profeta. A pesar de que se consideran monoteístas, no se dan cuenta de que al nombrar en la misma frase a su profeta y a Dios, se marca una inconsistencia. Por eso indicamos que, cuando la gente, en su desconocimiento y en sus ganas de quedar bien, mezcla el nombre del Eterno con otros nombres, fuerzas, profetas, intermediarios o conceptos ajenos, está debilitando la pureza del monoteísmo. El monoteísmo de la Torá exige claridad absoluta, el Eterno es uno, único, sin socios, sin intermediarios, sin asociaciones y sin ninguna fuerza que pueda colocarse a su lado. Por ejemplo, una persona llega y dice en la fiesta de Pesaj y como circunstancialmente toca cercano a la Pascua, la gente dice, te deseo feliz Pesaj y feliz Pascua. No podés decir eso. Porque estás poniendo un elemento idólatra y un elemento monoteísta juntos. Es como decir, te mando saludos a tu esposa y a tu amante. ¿Cómo que a tu esposa y a tu amante? No existe eso. Entonces hay que dejar bien claro que cuando la persona escucha que alguien le dice algo de esa naturaleza, como, felices Pascuas o feliz Navidad, no contesta nada y menos entrar en polémica. Obviamente, el tema es extenso, y vamos a empezar a desarrollarlo y explicarlo. También vamos a traer una parte del Tania, que explica este tema del Situv. Con esto último, hago hasta ahora una síntesis. Recordemos que la palabra Situv, en hebreo, quiere decir asociación. Según cierta opinión, al Noágida se le da permiso de creer no solamente en el Eterno, sino también en algún tipo de fuerza que tenga gravitación en su vida, siempre que eso no sea idolatría y siempre que la persona Noágida no adore ni sirva a esa fuerza. Ahora hago un recuadro un poquito más amplio. Muchas veces la Torá menciona ciertas situaciones o regula situaciones que uno podría preguntarse, ¿cómo puede ser que la Torá, que es el máximo nivel moral, hable de cosas como el Situv? Pero no es que la Torá estimula eso. La Torá lo regula, lo limita y lo encuadra. Por ejemplo, el tema de los esclavos. La Torá habla sobre los esclavos, pero con eso no quiere decir que estimule al ser humano a esclavizar a otro ser humano. Todo lo contrario. La Torá dice, yo soy tu Dios, que te saqué de la esclavitud de Egipto. La idea de la Torá es que todos los seres humanos sean libres. ¿Qué ocurre? La Torá fue entregada en un momento en el que había mucha esclavitud, y hay situaciones en las que no se puede cambiar radicalmente, de un día para otro, toda la naturaleza del ser humano y sus tendencias. El ser humano evoluciona. Hoy, gracias a Dios, en la inmensa mayoría de la humanidad ya no hay esclavitud.
Sin embargo, todavía existen formas de esclavitud legisladas o toleradas en ciertos países de África, Asia y otros lugares. Cuando la Torá ve una situación que no se puede modificar completamente en ese momento, la limita, la regula y le da un marco, le da derechos al esclavo, establece que salga a la libertad cuando corresponde, que tenga sabbat, que tenga derechos sociales, que no sea golpeado ni torturado, etc. Es decir, muchas veces la Torá toma una realidad existente y le pone un marco de regulación para encapsularla y limitarla, sabiendo que el objetivo final es extirpar eso con el tiempo. En los últimos 3000 años, gracias a que desde el principio están en la Torá los derechos de las personas, hoy, gracias a Dios, en la mayoría de las culturas y naciones el concepto de esclavitud ha sido abolido. Lo mismo ocurre con el tema del Situf. Que la Torá, según ciertas opiniones, lo permita para el noágida, no quiere decir que lo estimule. Quiere decir que la Torá reconoce que, para una persona que viene de la idolatría, es muy difícil desarraigar todo de golpe y volverse una hoja en blanco. Sin embargo, nunca perdemos la esperanza y siempre enseñamos hacia eso, desaprender todo y comenzar con el monoteísmo más absoluto. Pero puede pasar que una persona tenga ciertos valores muy arraigados por familia o cultura y le resulte difícil desprenderse de ellos. En ese caso, según ciertas opiniones, no se le prohíbe creer en una determinada influencia, pero no puede servirla, no puede venerarla y no puede convertirla en idolatría. ¿Se entiende? Pregunta de un participante: ¿se puede considerar Situf cuando alguien dice que no se puede plantar o cosechar en tal luna? Respuesta del rabino: Situf no es exactamente eso, aunque está relacionado. Situf es, más bien, que tu fe incluya la consideración de que hay un poder aparte de Dios. Partimos desde el monoteísmo más absoluto, en el cual no hay fuerza en el universo que pueda dañarme o beneficiarme, salvo el Eterno. Es decir, el monoteísmo más absoluto establece que todo el poder lo tiene Dios, y que las personas y las cosas no tienen ningún poder propio. Los salmos lo mencionan mucho: no confíes en benefactores, es decir, en fuerzas o personas que no tienen la habilidad de salvar. Cuando una persona dice, yo quiero que me toque tal persona, porque sus manos tienen energía, eso es Situf. ¿Cómo que sus manos tienen energía? No hay persona que pueda beneficiarme ni fuerza natural que pueda perjudicarme, salvo el Eterno. Como el monoteísmo de la Torá es tan absoluto, cualquier cosa que no sea el Eterno queda fuera de consideración. Consecuentemente, una persona que viene de otro tipo de cultura y a la que le cuesta desprenderse de la creencia de que hay fuerzas ajenas al Eterno, según la opinión de algunos sabios, no tendría prohibido creer de esa forma. Pero eso no quiere decir que se deba fomentar. No hay que fomentarlo, y hay que alejarse de eso. Pregunta de un participante: ¿es incorrecto cuando una persona expresa que le tiene mucha fe a tal medicamento? Respuesta del rabino: ni qué hablar. Eso es conferir autoridad y poder a la medicina. Creer en la eficacia médica de un medicamento no es Situf, siempre que la persona reconozca que el resultado último depende de Dios, y ve el medicamento solo como un medio. La Torá da permiso para buscar curación y utilizar medicamentos, como aprendemos sobre el permiso para el médico de sanar, Éxodo 21:19. Si se levantare y anduviere afuera por sus propios medios, quedará absuelto el que pegó, tan solo su cesantía habrá de proporcionar y su curación habrá de costear. El problema sería si la persona pensara que el medicamento actúa independientemente de Dios, es decir, que le atribuye un poder absoluto, desligado de la voluntad divina. Incluso entonces, muchos rabinos explican que se trata más de una falta de emuná, confianza en Dios, que de Situf propiamente dicho. En resumen, no es Situf confiar en un medicamento cuando se entiende que es un medio en manos de Dios, como indican los sabios en muchas fuentes. Rofe Yasub, el médico cura, porque Dios le da el permiso y los medios. Rashi comenta que de Éxodo 21:19 se entiende que el Eterno dio permiso y capacidad a los médicos para curar. Pero,
cuando vos conferís poderes a las personas, a las cosas o a otros elementos, aunque no los veneres ni los idolatres, eso es situv. Es sentir que otro tiene poder aparte del Eterno. Todo el concepto del monoteísmo de la Torá está expresado en lo que dice Salmo 55 minutos y 23 segundos, arroja a Dios tu pedido, y Él te sustentará. ¿A qué se refiere con arrojar a Dios tu pedido? A que no hay otra cosa en el universo salvo Él. También dice Deuteronomio 4:35, Einot milvado, es decir, no hay nada fuera de Él. Obviamente, Él quiere que tengamos una vida natural, que tomemos medicamentos, que trabajemos y que actuemos dentro del mundo físico. Pero todo eso es solamente el recipiente a través del cual Él interactúa. Al observar las enseñanzas de la Torá, que te ordena tomar el medicamento indicado por los médicos y hacer lo que corresponde, debes entender que Dios le da talento al médico para ser preciso en el diagnóstico. No es que el médico tenga un poder propio o esté empoderado por sí mismo. No. El medicamento es una sustancia, y para encontrar la adecuada, la que hará efecto en ese paciente, primero tiene que haber un diagnóstico correcto, en tiempo y forma, según la opinión del médico. Dios le da talento al médico si uno tiene el mérito para que eso suceda. También puede haber mala praxis. Y lo mismo podríamos decir en relación con todo tipo de vínculos, empleado y empleador, pareja, familia, y demás. Tenemos que partir de una base. Cuando decimos que la Torá es verdad, el concepto de verdad significa que esta es la verdad, y todo lo demás es mentira. Voy a traer un ejemplo, 1 más 1 es 2. Ahora bien, todo resultado de 1 más 1 que no sea 2, es mentira. No puede ser 1.9999, porque 1 más 1 es 2. Desde el punto de vista del monoteísmo, tal como nosotros instruimos, educamos y estimulamos a las personas, cualquier otra fuerza queda fuera del plano. No hay otra fuerza. Lo que la Torá hace, al permitirle al Noágida creer en Situf según ciertas opiniones, es tolerar. Pero tolerar no es estimular. Es reconocer que mucha parte de la humanidad no viene del plano conceptual del monoteísmo absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona se acerca al monoteísmo de la Torá, además de abandonar el acto idolátrico, tiene que desaprender y aprender todo de nuevo. Tiene que aprender los principios del monoteísmo en los 13 principios de Maimónides. Y, sin embargo, aunque los estudie, los repase, los incorpore y rece todos los días, a veces le cuesta desarraigar convicciones que tiene muy impregnadas por la familia, la cultura, el entorno o la zona donde vive. Y la Torá le dice, mira, entiendo tu situación. Pero eso no quiere decir que lo estimule. Ahora voy a tomar de la segunda parte del libro fundamental Tania para seguir con este tema. La segunda parte es apta y necesaria para noágidas y contiene 12 capítulos de misticismo judío profundísimo. El Rebbe de Lubavitch, de bendita memoria, indicaba a todos los noágidas estudiar la segunda parte de este libro. Vean lo que dice. Voy a leer un poco del capítulo 1 y un poco del capítulo 3 para entender este formato. Está escrito en el versículo, conocerás hoy y llevarás a tu corazón que Dios es el poderoso y Señor en los cielos arriba y sobre la tierra abajo, no hay otro. Esto requiere explicación, dice el Tania. ¿Acaso se te ocurriría que hay un Dios habitando las aguas debajo de la tierra, como para que sea necesario advertir tan enfáticamente al respecto y negar este pensamiento declarando, llévalo a tu corazón? ¿Tanto hace falta advertir esto? A veces la Torá trae advertencias para sacudir a la persona y le dice, fíjate, entiende en tu corazón, reflexiona, no hay otro Dios debajo de la tierra, no hay otro Dios debajo del agua. Pero uno podría preguntarse, ¿hace falta advertir tanto? La respuesta a esto es lo que explica el Baal Shem Tov, de bendita memoria, la palabra de Dios está constantemente en el firmamento y en cada cosa de la creación. La palabra divina que crea y vivifica el mundo no fue un acto de una sola vez. No es que Dios creó el mundo y luego se retiró. Constantemente la creación está siendo recreada por Él.
No es como un alfarero que crea un objeto, retira sus manos, y lo creado permanece. Si el Eterno retirara su ser de la creación, ésta dejaría de existir y volvería a la nada. Es como una sangre vital. Es una energía vital que no solamente crea, sino que sostiene la existencia en una creación constante de algo a partir de la nada. Más todavía, esas mismas palabras y letras mediante las cuales fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que contienen, es decir, las letras de las palabras de la Torá que figuran en Génesis 1, que sea la luz, que sean los animales, la palabra divina creando todo, no desaparecieron cuando todo fue creado durante los 6 días de la creación. Esas palabras continúan permanentemente. Se mantienen firmes por siempre dentro del firmamento, dentro del cielo y dentro de la tierra, para darles vida. Aunque fueron pronunciadas hace miles de años, si las letras creativas de Dios partieran siquiera por un instante, toda la creación regresaría a su fuente, como si jamás hubiese existido. Consecuentemente, el acto del Creador de recrear la existencia es un acto constante. Así como todo lo que existe es creación, todos los poderes también son creación de Él, y Él es el Creador. A partir de estas palabras de verdad, toda persona con discernimiento comprenderá claramente que cada criatura, fuerza y ser, aunque parezca tener existencia por sí mismo, en realidad es considerado nada, nulidad absoluta, en relación con la fuerza activadora que lo crea y el aliento de la boca del Creador. Vos podés ver un poder, una fuerza, una energía o algo y pensar, esto me va a ayudar, o esto tiene algún poder. Pero en realidad, todo eso no es nada por sí mismo. Todo elemento, ser, fuerza o poder que existe es igualmente creado e igualmente dependiente del Eterno, como vos, como una hormiga o como el sol. Es lo mismo. Consecuentemente, no se puede atribuir ningún grado de poder a nada salvo al Eterno. Todos los elementos que están en el universo y que sirven para el desarrollo del mundo son como hachas en manos de un leñador. El hacha no tiene poder en sí misma, es el leñador, con su fuerza, quien está derribando el árbol. A partir de estas palabras de verdad, toda persona con discernimiento comprenderá claramente que cada criatura, ser y fuerza, aunque parezca tener existencia independiente, en realidad es considerada como nada. Nulidad absoluta en relación con la fuerza activadora que la crea y con el aliento de la boca de Dios, alegóricamente hablando, que está dentro de ella, llamándola constantemente a la existencia y trayéndola de la absoluta no existencia a la existencia. Vos decís, mira, yo creo en el Eterno, y todo bien, pero también tengo algunas creencias que considero que corresponde tener. Creencias ancestrales, familiares, culturales, no importa de dónde vengan ni que sean tradicionales en tu familia o en tu cultura. Eso no cambia el tema. Todo es creado por el Eterno, y en sí mismo no es nada sin Él. Consideremos nuevamente que está aquello que es el ideal de la Torá y aquello que la Torá solo lo regula. Como vimos, no hay idolatría permitida en ninguna forma. Dentro de esto está el deber de extirpar y desarraigar todos los valores adquiridos que no corresponden con la Torá. Pero una cosa es ordenar a una persona que deje la idolatría, y otra muy distinta es que esa persona pueda desaprender toda una cultura, con sus paradigmas y convicciones profundamente arraigadas, para reaprender nuevamente. Sin embargo, los noágidas deben hacer el esfuerzo, intentarlo y estudiar sobre esto. No todo el mundo lo va a lograr de inmediato, y por eso la Torá, de acuerdo con la opinión de algunos sabios, permite creer en Situf. También existe la opinión de otros sabios que sostiene que cualquier acto donde se dé entidad o relevancia a otras fuerzas además del Eterno es idolatría total. Es un tema polémico, pero quise traerles el marco general para que entiendan de qué se trata. Pregunta de un participante: ¿el libro Tania es recomendable para un noágida en sus inicios, o es solo para avanzados? Respuesta del rabino: siempre decimos lo mismo, comprar un libro de este tipo sin un maestro que te enseñe y te guíe en una clase no tiene mucho sentido. Si es conveniente que la persona estudie el libro Tania, especialmente la segunda parte, que se llama El Pórtico de la Unicidad y la Fe, con sus 12 capítulos.
pero tenés que tener un maestro que te enseñe y te dirija, ya sea en una clase personal o dentro de algún grupo no ágida. Es decir, tiene que haber una orientación pedagógica dirigida a personas que no tienen ciertos conocimientos previos o que vienen de otro trasfondo. Obviamente, es un libro escrito en un nivel de erudición muy complejo. Entonces, cualquier persona no lo va a entender de primera, aunque tenga comentarios, porque el libro fue escrito de esa manera. Sin embargo, sus contenidos son muy relevantes. Hay un libro que aproxima a esa segunda parte, escrito por el rabino Tuvia Serve, que gracias a Dios es un amigo que está acá en la ciudad de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires. Es un gran rabino de Chabad, que escribió Tania para Todos, donde explica la segunda parte del Tania, el pórtico de la unicidad y la fe, en palabras claras. Entonces, sugiero a todos que puedan comprar ese libro. Es un libro profundo, pero corto, y sugiero que lo estudien. Seguimos. La doctrina de quienes practican transitoriamente el cristianismo, en todas sus formas, y juntan en su fe a Dios con Jesús, está prohibida, porque Jesús es idolatría. No hay forma ni salida para eso, es idolatría total. Sobre esto, uno de los grandes comentaristas de los sabios judíos del medioevo, llamado Rem, dice que no hay Dios de las naciones peor que Jesús. De hecho, hay una clase que se dio con la comunidad noágida de Chile, llamada Jesús según los sabios de Israel, donde hablamos de esto. Aclaramos que no se puede hablar ni considerar a este ídolo, ni a cualquier otro. Es la misma historia. Traemos este ejemplo porque es el más común. A pesar de que, según ciertas opiniones, no estaría prohibida esta idea de creer en algún tipo de energía como Situf, no hay verdad en eso. Corresponde que cada persona sabia reconozca el error de Enos. ¿Cuál fue el error de Enos? Recordemos cómo empezamos este curso en los primeros capítulos. Comenzamos hablando del capítulo 1 de las leyes de idolatría de Maimónides, contra el culto idólatra, donde se describe cómo empezó la idolatría en el mundo. Empezó por un error. ¿De quién fue el error? Del nieto del primer hombre, de Enos. Adán tuvo, después de Caín y Abel, otros hijos más, entre ellos Set, y Set tuvo a Enos. El nieto del primer hombre se equivocó y cometió un gran error. ¿Cuál fue ese gran error? Él vio que el universo y el mundo tienen elementos que lo configuran, como el sol, la luna y los planetas, y dijo, cegaramente estos son servidores del Eterno, y corresponde rendirles respeto, no idolatría, sino respeto, como una persona rendiría honor a los ministros del rey. Al fin y al cabo, decía él, yo creo en el rey y quiero al rey, solamente que el rey tiene ministros, y correspondería que yo también les rinda respeto a esos ministros. Ahí empezó el error. La gente comenzó a tomar a esos ministros como si tuvieran autonomía propia, al sol, a la luna y a los astros, como si tuvieran poder independiente. Eso fue degenerándose. Después grabaron imágenes, luego empezaron a hablar con las imágenes, y después vinieron embusteros que dijeron que hablaban en nombre de la idolatría, en nombre de la estatua. Decían, la estatua me dijo que hagas tal y cual cosa. Y así empezó la idolatría. Te corresponde saber que solamente existe el Eterno y que no hay otra fuerza en el universo absolutamente. Toda la creación no es independiente ni autónoma de Él. Él está constantemente vivificándola, si no fuera así, todo volvería a la nada. Por eso corresponde alejarse al máximo de todo tipo de creencias erráticas. De nuevo, tolerancia es una cosa. Pero la tolerancia con el Situf es solamente el principio del camino espiritual. Después, la persona tiene que alejarse de eso, porque eso es mentira. Y de acuerdo con muchos sabios, este tema del Situf es ciertamente un acto idolátrico. Para el pueblo judío, el Situf es definitivamente un acto idolátrico. Y para los noágidas, de acuerdo con muchas opiniones, también. Entonces, tienen que alejarse de eso.
Es como que te den un vaso con un líquido y te digan, mira, muchos dicen que esto es mate cocido y está bien, pero otros dicen que es veneno, vos hacé lo que quieras. Si yo sé que hay una mínima sospecha de que es veneno, me alejo como de la muerte, como del fuego. Todo esto que explicamos es para esta época en la que vivimos, llamada el mundo del Tikkun, el mundo de la corrección. Pero estamos muy próximos, de acuerdo con todos los indicadores que están en nuestra tradición y según el concepto de todos los sabios de Israel, a la generación llamada los talones del Masíaj. Ya estamos muy cerca de la revelación del Masíaj. Esto nunca se dio en la historia como se da en esta época, en esta generación. Por eso dice que, cuando venga el Masíaj, la ocupación de todas las personas será solamente conocer a Dios. En esa época no habrá idolatría, no habrá creencias erráticas, no habrá gente creyendo en energías. Solamente habrá conciencia divina. La conciencia divina va a permear en las personas y la persona va a absorber divinidad. Como está escrito en el profeta Tzfonía 3:9, entonces transformaré a las naciones para que hablen en un lenguaje claro, y todos clamen al Dios verdadero y lo sirvan al unísono. Va a haber una armonía entre todas las naciones para que abandonen la idolatría y se unan al concierto monoteísta. Todo el mundo sabrá que Dios es el soberano del universo, que no hay otro aparte de él, y que no existe ningún otro elemento gobernante, energía o poder en el cual corresponda confiar. Todo el mundo confiará y se encomendará al Eterno. Así también dice el profeta Zacarías 14:9, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Eterno será uno, y uno su nombre. Es decir, el Eterno estará en el corazón de todos y sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, no solamente sobre el pueblo de Israel. En ese día, Dios será uno y su nombre uno. Todo el mundo nombrará el nombre del Eterno creyendo en el monoteísmo absoluto de la Torá, que el Eterno es único, sin ningún tipo de asociación, sin energía paralela, sin nada extraño, ajeno o paralelo a él. Así también dice el versículo Deuteronomio 4:39, sabrás hoy y pondrás en tu corazón que Dios es el Eterno en los cielos arriba y en la tierra abajo, y no hay otro. Con esta frase termina este capítulo, con algo muy hermoso. Pregunta de un participante, ¿terminarán los reinados en las naciones? Respuesta del rabino, no, absolutamente. Cada país y cada nación va a tener el sistema que decida tener. La diferencia es que todas las naciones van a observar el código noájida. El código noájida no determina que todos sean iguales. Dios quiere que haya diversidad. Dios quiere diversidad en las naciones y en sus culturas, solamente que, bajo ejes comunes, que son los 7 principios. Cada persona y cada nación debe tener su propia cultura. Por eso se les permitirá a las naciones acudir al sagrado templo de Jerusalén a hacer ofrendas, porque todo el mundo será monoteísta absoluto. Y en esta época nuestra nos estamos preparando para eso. Obviamente, los noájidas que se preparen tendrán mucha ventaja. Serán los primeros, los que están ahora. Van a tener el mérito de hacerlo y la recompensa, pues luego, en ese momento, será obligatorio hacerlo. No lo veo de otra forma. Todo esto lo explicamos muy bien cuando hablamos de las leyes del Masíaj, cuando hablamos de los principios de fe y cuando estudiamos los principios de fe. Comentario de un participante, es terrible cómo las personas creen en las energías de los gatos y han hecho de ese animal un augurio. Respuesta del rabino, necedad hay en todos lados. En realidad, creen y no creen, porque cuando las papas queman, ya no creen en los gatos. La tontera, la necedad y la estupidez se cortan cuando las cosas son graves. Trajimos el ejemplo de la gente que cree en curanderos y va a brujas. Cuando una persona tiene una enfermedad, va al curandero para que le haga una macumba. Pero la enfermedad sigue, le duele el estómago, vuelve otra vez al curandero, y así hasta que el dolor es muy intenso. Entonces el curandero le dice, vamos todos juntos al hospital. Cuando las papas queman y las cosas son de verdad,
la gente ya no sigue con la estupidez de la brujería, la macumba o la energía. Cuando a alguien lo echan del trabajo, no va al curandero ni a la energía. Va al abogado laboralista para que le haga un juicio al empleador. Cuando la gente tiene que hacerse una cirugía, va al médico. Cuando tiene que construir un edificio, va al arquitecto. Entonces, cuando las cosas son de verdad, la gente va a las cosas de verdad. Mientras tanto, mucha gente elige engañarse con la mentira que mejor le acomoda. Por eso aparece la energía de los gatos, la energía del planeta, la energía de las manos, etc. Pero cuando las cosas son de verdad, la gente va a lo verdadero. Hasta acá la clase de hoy. Bendiciones para ustedes. Cada martes tenemos la clase de Luz de la Torá, y también los jueves esta clase para noágidas en nuestro canal de YouTube Luz de la Torá.